La historia del Ku Klux Klan es un relato sombrío, lleno de inquietantes giros y un suspenso que ha marcado a toda una nación. Esta organización secreta, nacida de las cenizas de la Guerra Civil Americana, se convirtió en un símbolo del odio y la violencia. Su trayectoria está impregnada de momentos escalofriantes, manipulaciones y la oscura sombra del racismo. Vamos a sumergirnos en este viaje escalofriante a través de los tiempos, explorando las raíces de esta agrupación, sus crímenes y su continua influencia en la sociedad actual. A finales de la década de 1860, en el contexto de una nación recién dividida, surgió el KKK, formado en 1865 en Pulaski, Tennessee. El grupo comenzó como una sociedad secreta, compuesta principalmente por veteranos confederados. Se disfrazaban de fantasmas, utilizando túnicas blancas y capuchas, creando una imagen que sería imposible de olvidar. Esta vestimenta no solo buscaba influir terror, sino también ocultar sus identidades, protegiendo a sus miembros de represalias. La primera misión del clan era simple, aunque horripilante: aterrorizar a los recién liberados esclavos y a los simpatizantes de la reconstrucción. A medida que el clan se expandía, sus actos de violencia se tornaron más audaces. El linchamiento de personas afroamericanas se convirtió en un espectáculo macabro, una manera de reafirmar la supremacía blanca. Los rumores de encuentros secretos en la oscuridad de la noche se extendieron, alimentando el terror en las comunidades negras. Aquellos que se atrevían a desafiar las reglas del clan eran condenados a una muerte brutal. Pero no solo ellos eran el blanco. Cualquier persona que se atrevía a alzar la voz en defensa de los derechos civiles corría el riesgo de ser arrastrada a la violencia del clan. Una de las noches más escalofriantes en la historia del KKK fue el 14 de julio de 1868, cuando un grupo de Klansmen asaltó el hogar de un líder local de derechos civiles, quemando su casa mientras él y su familia se escondían. El eco de sus gritos resonaba en la oscuridad, mientras la risa de los agresores se mezclaba con el rugir de las llamas. Este acto se convirtió en un símbolo de la brutalidad del clan, marcando un hito en su historia de terror. La violencia se convirtió en su lenguaje, un grito desesperado de aquellos que temían perder el control en un mundo que cambiaba rápidamente. Sin embargo, lo que hizo el KKK aún más inquietante fue su capacidad de adaptarse. En la década de 1920, revivió con más fuerza que nunca, convirtiéndose en un movimiento masivo con millones de miembros. No solo atacaba a afroamericanos, sino también a inmigrantes, católicos y judíos. Esta expansión fue impulsada por el miedo y el resentimiento, y el clan se presentaba como un defensor de la verdadera América. Utilizando la propaganda y la publicidad, logró atraer a personas de todos los ámbitos de la vida, desde agricultores hasta funcionarios electos. En este periodo, el clan organizaba desfiles masivos, mostrando su número y poder. En 1925, más de 50,000 Klansmen marcharon en Washington, D.C., exhibiendo su influencia y tratando de normalizar sus creencias. El aire estaba impregnado de una mezcla de orgullo y temor, mientras las multitudes observaban en silencio. Pero, ¿realmente apoyaban estas ideas o simplemente temían el rechazo social? Este juego de sombras y luces convirtió al KKK en un fenómeno fascinante y aterrador a la vez. La historia del KKK está repleta de contradicciones y matices. A pesar de su aparente fuerza, la organización comenzó a desmoronarse a fines de la década de 1920. Escándalos, corrupción y luchas internas debilitaron su poder.
Los líderes fueron arrestados y sus secretos comenzaron a salir a la luz. Sin embargo, incluso en su declive, el clan mantuvo su presencia en la vida pública. La violencia siguió siendo su carta de presentación, y aquellos que se oponían a ellos continuaban viviendo con el miedo constante de represalias. En la década de 1960, durante el auge del movimiento por los derechos civiles, el KKK volvió a resurgir, intensificando sus ataques. Los linchamientos y las explosiones en iglesias se convirtieron en una aterradora realidad. La imagen de 4 pequeñas niñas asesinadas en un ataque a una iglesia en Birmingham, Alabama, quedó grabada en la memoria colectiva. Este acto de terrorismo racial dejó una cicatriz profunda en la sociedad, convirtiendo al KKK en el símbolo del odio que siempre había sido. Las calles resonaban con el eco de la lucha por la igualdad, pero también con el sonido de las botas de los Klansmen que marchaban en la oscuridad. El KKK no solo fue una organización que buscó aterrorizar, sino que también manipuló el sistema político a su favor. A medida que la lucha por los derechos civiles avanzaba, el clan intentó infiltrarse en la política, apoyando candidatos que compartieran su ideología. Este intento por normalizar su odio y violencia a través de la política es un recordatorio escalofriante de cómo el miedo puede ser utilizado como herramienta de poder. El paso del tiempo no ha borrado la huella del clan. En la actualidad, aunque su número ha disminuido, su influencia y ideología han encontrado nuevos cauces. Grupos de odio, aunque más fragmentados, continúan propagando el mismo mensaje de miedo y odio. Las redes sociales han servido como un nuevo campo de batalla, donde la retórica del clan ha resurgido en formas modernas, alcanzando a una audiencia más amplia que nunca. Los actos de violencia siguen siendo una preocupación. En el 2017, la marcha en Charlottesville se convirtió en un símbolo de cómo el odio, aún latente, puede explorar de manera violenta. Los enfrentamientos entre manifestantes de extrema derecha y contramanifestantes dejaron un saldo trágico, recordándonos que aunque el clan no tenga el poder que alguna vez tuvo, su ideología sigue viva. A medida que exploramos la inquietante historia del KKK, nos damos cuenta de que el miedo y el odio pueden surgir en cualquier momento, incluso en los lugares más inesperados. Las lecciones que podemos aprender de su historia son cruciales para enfrentar los problemas de la sociedad contemporánea. La lucha por la igualdad y los derechos humanos sigue siendo un camino lleno de obstáculos. La historia del KKK es un recordatorio de que el odio no es solo un eco del pasado, sino una realidad que debemos enfrentar hoy. La vigilancia, la educación y el diálogo son herramientas esenciales para desmantelar los mitos y las ideologías que alimentan el racismo. La lucha no es solo por las generaciones pasadas, sino también por las que vendrán. La historia del KKK no es solo una crónica de terror, sino una llamada a la acción, un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la construcción de un futuro más justo y equitativo. Cada vez que una voz se levanta contra la injusticia, se apagan las llamas del odio. La historia del clan puede ser inquietante, pero también nos ofrece la oportunidad de reflexionar y actuar. Al conocer su pasado, podemos trabajar juntos hacia un futuro en el que la diversidad y la inclusión sean las piedras angulares de nuestra sociedad. En última instancia, la historia del Ku Klux Klan no es solo una narración del odio, sino un recordatorio de que el amor, la empatía y la justicia son más fuertes. A medida que seguimos adelante, debemos estar atentos a las sombras del pasado y comprometernos a iluminarlas con el poder del conocimiento y la unidad. La lucha continúa y cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. Finalmente, la inquietante historia del KKK
nos invita a reflexionar sobre la resiliencia del espíritu humano. A pesar del dolor y el sufrimiento que el odio ha causado a lo largo de los años, también ha surgido una fuerte resistencia. Movimientos por los derechos civiles y la lucha contra la opresión han demostrado que ante la adversidad la comunidad puede unirse para exigir justicia y equidad, en un recordatorio de que el amor y la solidaridad pueden triunfar sobre el miedo y el odio. La historia del KKK es, en última instancia, una lección sobre la importancia de permanecer vigilantes y comprometidos con la construcción de un futuro donde todos sean tratados con dignidad y respeto, sin importar su raza, religión o creencias. La batalla por la justicia social continúa y cada voz cuenta en este esfuerzo colectivo. Y como nosotros estamos aquí solo para traerte información de valor, sería valiosísimo que nos cuentes tu opinión sobre este video. No olvides suscribirte, darle like y volver pronto al canal, que seguiremos creando mucho más contenido de calidad para ti. Nos vemos pronto y recuerda que la historia siempre es más interesante cuando la conocemos mejor.